Buenas noches, alumnos de tercer año de secundaria. Mediante este vídeo voy a explicar lenguaje, el tema número 5, como lo pueden visualizar, fonética y fonología. Ambas son ramas de la lingüística que se encargan del estudio del sonido. Y empecemos con la fonología. Estudia el sonido en su carácter distintivo o diferenciador. Quiere decir que nosotros en nuestra mente vamos a ir registrando o ya vamos a ir sabiendo o aprendiendo a diferenciar cada sonido, ya sea vocálico o consonante. Características de la fonología. Se relaciona bastante con la lengua, ya que habíamos dicho que la lengua es un sistema. Entonces, la fonología también es un sistema de fonemas. Naturaleza sonora decimos que es ideal. ¿Por qué? Porque los sonidos, el saber cómo pronunciar esos sonidos, lo tenemos registrado o archivado en nuestra mente. Unidades de estudio tenemos ahí al fonema, ¿ya? Es la mínima unidad distintiva y esta se escribe con slash, ¿no? O si no, barras inclinadas. Inventario de la fonología decimos que son limitados. ¿Por qué? Porque solamente está basado por 24 fonemas. Y rápidamente tenemos aquí al fonema, que ya les había dicho que es la unidad distintiva de la lengua. Su única función es distinguir significados en base a su posición. Tenemos aquí dos ejemplos. Voy a explicarlo para que me puedan ir entendiendo. Tenemos ahí la palabra pala, mala, tema, toma. A ver, están escritos fonológicamente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque están, como lo pueden ver, están escritos a través de barras inclinadas. Otro dato, todo lo que tenga que ver con fonología o fonética tiene que estar tildado la sílaba tónica. Ustedes me dirán, pero pala no lleva tilde. Lo que respecta a sonidos, como se trata el estudio de los sonidos, van a ser, solamente en estos dos temas van a ser tildados obligatoriamente. Ya, entonces en el primer caso nos damos cuenta que se establece una diferencia de sonidos. A ver, digo yo, pala, mala. Tan solo se están diferenciando en sonido porque he establecido, en este primer caso, diferentes fonemas. Aquí está P y acá está M. Son fonemas o diferencias de fonemas consonánticos. Mientras que en la segunda tenemos tema, toma, y que lo está diferenciando solamente la vocal. Entonces, diferencia de fonema vocal. Entonces, por yo establecer diferentes fonemas, también va a producir que el sonido sea diferente. Eso es lo que quiere decir. Sigamos con la grafía, grafema o letra. Es un símbolo que representa gráfica y visualmente a los fonemas. En nuestra lengua tenemos 27 letras, incluyendo al dígrafo ch y la h. A ver, tenemos aquí un ejemplito de relación de fonema y grafema. Nosotros comúnmente escribimos la palabra jeringa, pero su verdadero sonido o relacionado a la fonología o fonética, esta J, ¿no? Se va a escribir con X, jeringa, ¿sí? Y ahí lo vamos a ir aprendiendo, después les voy a explicar. Tengo acá la palabra palco. Yo sé que se escribe con C, pero ¿cómo suena verdaderamente esta C? Como K. Entonces, todas las letras que suenen como K se van a escribir con el fonema K y así sucesivamente. Sigamos con los fonemas segmentales. Son los sonidos vocálicos. Obviamente son 5 y los consonánticos son 19. En total forman 24
fonemas en nuestra lengua castellana. ¿Sí? Por ejemplo, en la palabra árbol tenemos la secuencia de vocales y consonantes. ¿Cuáles son las vocales? A, O, y las demás son consonantes. Dentro de ella se va a clasificar a los fonemas vocálicos. Ya lo había mencionado, ¿sí? Y decimos que ellos son independientes. ¿Por qué? Las vocales para su expresión o para la formación de una palabra no necesitan obligatoriamente de una consonante. Se pueden pronunciar por sí solas. Por ejemplo, tengo yo la palabra oía. La pregunta es, ¿hay alguna consonante en esa palabra? No. Entonces, por eso decimos que son independientes. Respecto a las vocales, se va a establecer la clasificación según la abertura de la boca y según su ubicación. Entonces, nos damos cuenta que la I, U, ya sabemos que son vocales cerradas, y la E, O son vocales abiertas, y la A también es una vocal abierta. Ahora, según esta clasificación, fijémonos, la I es una vocal cerrada y anterior. La E es una media y anterior. Mientras que la A es central, mismo dice, acá lo podemos visualizar, está en el centro y es una vocal abierta. La U es cerrada y está posterior, es decir, después. La O también decimos que es una posterior, pero está en el medio, al igual que la O. Y así se establece la clasificación de los fonemas vocálicos. A ver, ahora vayamos al conocimiento de los fonemas. En lo que respecta a vocales, va a seguir siendo igual cuando escribas lo común y cuando escribas según lo fonológico. Me explico. Tenemos aquí la grafía A. En fonema también va a ser A, no va a variar. Digo yo, A, la, escrito fonológicamente. Recuerden que tiene que estar tilde. La E igualita no va a cambiar. En el caso de la I, sí hay que tener un dato fundamental. Por ejemplo, tengo yo la palabra ruin. Fonológicamente voy a escribir ruin. La I está igualita, solamente tilda. En el caso de una palabra que se escriba con Y, pero esa Y suene como I, fonológicamente voy a escribir, recuerden, a esa Y como I. ¿Por qué? Porque suena como vocal, no como consonante. Sigamos con los fonemas consonánticos. Ellos sí son dependientes de los sonidos vocálicos. Por ejemplo, digo yo, vaso. ¿Cuáles son las vocales? V y ¿cuáles son las vocales? A y O. ¿Y cuáles son las consonantes? V, S. Pero estas consonantes, para que sean expresadas, necesitan de las vocales. Por eso decimos que son dependientes. El caso del fonema P va a ser utilizado en las letras que se escriben con B y V. Por ejemplo, tengo yo la palabra observo. El caso de la B va a seguir siendo igual, pero la palabra que se escriba con V va a ser cambiado por el fonema B, porque ese es su verdadero sonido. El caso de la P es igual o se mantiene, no hay ningún cambio. El caso de la D igual. El caso de la F también. El caso de la T está igualita, no ha cambiado. El caso de la L. Esta es cuando suena, mismo dice su nombre, como L, ¿no? L simple, por así decirlo. Tenemos la palabra lana. ¿Cómo lo voy a escribir fonológicamente? Lana. Pero mucho cuidado. Tenemos el grafema ella. ¿Y cómo se va a escribir fonológicamente? Tenemos aquí a la Y invertida, ¿no? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, llama, ya no con la ella,
o doble L, sino con esta Y invertida. El caso de la Y, el fonema Y, va a seguir respetando las palabras que se escriban con Y, igualita en fonología, se va a seguir manteniendo, no se ha establecido cambio. En el caso de las letras C, K, Q, que suenen como K, entonces va a ser cambiado por el fonema K. Y aquí lo pueden ver. El caso de la letra o grafema Che va a ser cambiado por el fonema C y su sombrerito. Ya sabemos que esto significa el sonido Che. Por ejemplo, digo yo chavo. ¿Y cómo lo ves fonológicamente? Ahí está, la C con su sombrerito. Y no olvidemos, la V, su verdadero sonido es que se escriba con B. El caso del fonema S, a ver, va a ser utilizado cuando las palabras, o mejor dicho, las letras S y la C suenen como S. Yo sé que se escribe, hay palabras que se escriben con C, pero suenan como S. Por ejemplo, tengo aquí celos. Se escribe con C, pero su verdadero sonido es S. Caricia. Esa C se escribe con C, pero su verdadero sonido es S. Ahí. Entonces se está cambiando el fonema. El caso de este fonema Z en Perú va a ser utilizado en aquellas palabras que se escriben con Z. Ya sé que el sonido no va a cambiar, pero en la escritura sí. Por ejemplo, tengo yo la palabra cazar. Comúnmente nosotros escribimos así, pero en fonología esta Z va a seguir permaneciendo. Ahí está, cazar. En cambio, ¿dónde va a variar? En España. Ya no la van a pronunciar con Z, sino con teta. Por ejemplo, tengo nuevamente la palabra cazar y en España van a cambiar a esta Z por la teta. Por eso decimos que esta no se utiliza en Perú, sino es propia de España. El caso de la G, a ver, se va a seguir escribiendo con G cuando la palabra suene como ga, ge, gi. Pero va a ir cambiando o va a ser reemplazado por la X cuando esa Y se escribe con G o se escribe con G, pero suena como J. Por ejemplo, tengo la palabra gen. Yo sé que se escribe con G, pero ¿cómo suena? Como J. Entonces, lo que suena como J va a ser cambiado o reemplazado por la X, ¿no? Y si esa J suena, mismo siempre va a sonar como J, va a seguir, ya, la J también va a ser cambiado por la X, ¿sí? El caso de la R va a seguir permaneciendo. Por ejemplo, digo yo, tarea, tarea, igualito, ¿no? ¿Cuándo se va a establecer un sombrerito en la dichosa R? Cuando suene, mismo dice, cuando suene como R, ya sea en las palabras que se escriban con una o con dos. Por ejemplo, tengo yo la palabra rato. Vemos aquí que se ha escrito fonológicamente con la R y su sombrerito, porque suena, ¿no? Establece ese sonido. Y así sucesivamente. La M permanece, la N permanece, la ñ permanece. Ahora tenemos a fonética. Estudia los sonidos desde el punto de vista articulatorio, acústico y auditivo del lenguaje. Quiere decir que los sonidos van a ser emitidos o pronunciados gracias a los órganos que participan en el aparato fonador. Entonces,
debido a ello, ya no se va a relacionar en este caso a la lengua, sino al habla. Vayamos con las características para que me puedan ir entendiendo. Nivel de estudio, como les había dicho, se relaciona bastante con el habla. ¿Por qué? Porque estos sonidos van a ser percibidos, van a ser escuchados, van a ser articulados, como les había dicho, por los órganos, ¿no? Del aparato fonador. Su naturaleza sonora decimos que es real. ¿Por qué? Lo podemos percibir. Su unidad o su mínima unidad de estudio es el fono y está representado o dado entre corchetes. Y decimos que su inventario es ilimitado, debido a que nosotros podemos pronunciar diversos sonidos, mientras que los fonemas sí son limitados, solo son 20. A ver, para poder continuar, quiero que visualicen esta imagen en la cual se establece el aparato fonador y se da las siguientes clasificaciones. Los órganos que participan en la respiración tenemos a los pulmones, a la tráquea y al diafragma. Ahora, los órganos de fonación tenemos a la laringe, cuerdas vocales y resonadores nasales. Los bucales y faringios. Y los órganos de articulación, por favor, no se olviden o tengan noción, por eso les he puesto aquí, tenemos al paladar, tenemos a los dientes, la lengua, labios y la glotis. Ellos van a hacer que se logre el sonido. Ahí están los órganos, ¿sí? Clasificación. Según el punto o zona de articulación. Tenemos aquí a 6 y vamos rápidamente. Los bilabiales son los que se articulan, ¿no? Es decir, se choca el labio inferior con el labio superior. ¿Y cuáles son esos fonemas? La P, B y E. Los labiodentales se articula aproximadamente el labio inferior en los bordes de los incisivos. Quiere decir, labio inferior con los dientes. Y ahí tenemos el fonema F. Los dentales se articula el contacto del ápice de la lengua y la cara interna de los dientes. Ahí tenemos a los incisivos. ¿Quiénes conforman dentales? Mismo dice su nombre, diente. Ahí está, la D y la T. Interdental se articula ubicando el ápice de la lengua con los bordes, o mejor dicho, con los dientes superiores e inferiores. Tenemos a la famosa, al fonema Z, pero en España, recordemos, ya les había dicho que es cambiado o es manejado por la teta. ¿Debido a que en el Perú no empleamos este fenómeno, sino que es sustituido por la S, ¿sí? El CC. Alveolares se producen con desplazamiento del ápice de la lengua hacia la zona alveolar. Tenemos el fonema S, L, R, R y la N. Los palatales se articulan con el desplazamiento del dorso de la lengua hacia la zona alveolar. Tenemos aquí el fonema Sh, la Y, la Ñ y la doble L o L. Ahí está. Quiero que por lo menos, no les pido que aprendamos cada definición, sino cuáles son los bilabiales, cuáles son los labiodentales. Eso sí les pido por favor que vayan repasando, porque en el examen después no quisiera complejidades. ¿Sí? Sigamos con la otra clasificación, según el modo de articulación. Tenemos a las oclusivas o también llamadas explosivas. ¿Por qué se le llama así? Porque cuando se articula se establece una obstrucción total, es decir, dificulta que el aire salga. Y tenemos aquí los fonemas P, B, T, D, K y G. A ver, una mnemotecnia. Tenemos la palabra bodega pituca.
quiten todas las vocales y solamente se van a quedar con estos fonemas. Las fricativas o continuas se articulan con una obstrucción parcial, ¿no? De la salida del aire. Entonces tenemos aquí a la F, S, X y la teta o Z, ¿no? En la mnemotecnia decimos la palabra fox, por ejemplo. Las africadas se articulan mediante una oclusión seguida. Es decir, primero se establece una obstrucción y luego ya poco a poco va a permitir que el aire salga. Entonces, ahí tenemos a la che, ¿no? La C con su sombrerito. Las laterales se articulan con salida del aire pulmonar por uno o ambos lados. Tenemos a la L y la doble L. Recordemos que en fonema es la Y invertida. Las vibrantes se articulan mediante el contacto del ápice de la lengua una o más veces. Con la zona alveolar tenemos vibrantes, son las que se expresan fuerte, por así decirlo, ¿no? Tenemos a la R y la R. Y las nasales son las que permiten la salida del aire por la cavidad nasal. Entonces tenemos la M, N y N. Según la acción de las cuerdas vocales, se establecen dos. Sordas. Se articulan sin vibración de las cuerdas vocales. Tenemos a la P, T, K, F, esta es la Z, S, la J, la X y la Ch. Y las sonoras se articulan con vibración de las cuerdas vocales. Ya serán las restantes, ¿no? Para que ella mencione. Según la resonancia. Tenemos a las nasales, quiere decir cuando la resonancia del segmento se produce en la cavidad nasal. M, N, E, N. Ya lo habíamos visto en la otra clasificación. Y las orales, cuando la resonancia se produce en la cavidad bucal. La P, T, K, B, D, G, F y S. Es decir, las restantes de las que no son nasales. Ahí está. Fonemas suprasegmentales, llamados también rasgos prosódicos o prosodemas. Estas se establecen o se clasifican en tres, según su acento o fuerza de voz, según su tono o altura musical o según la cantidad o duración. A ver, según el acento, quiere decir que las palabras van a modificarse en su sonido o van a establecer sonidos diferentes tan solo por el uso del acento. Por ejemplo, digo aquí público. ¿Cómo me doy cuenta que dice público? Por el acento, ¿no? Ahí está, público. Es una esdrújula. Pero aquí yo ya no digo público, sino digo publico. Y aquí digo publicó. Entonces, estas tres palabras no son iguales. Se están diferenciando tan solo por el acento. El tono o altura musical es cuando yo, dependiendo cómo lo expreso, va a diferenciar, ¿no? Va a diferenciar su entonación. Mismo dice el nombre. Por ejemplo, dice, ella vendrá a casa. Estoy afirmando. Pero si yo utilizo estos signos interrogativos, dice, ella vendrá a casa. Ya no estoy afirmando, sino estoy estableciendo una pregunta. Estoy interrogando. La cantidad quiere decir que una palabra, ¿cuánto tiempo demora en pronunciar? Eso es lo que quiere decir. Ahora sí, vayamos con verificando el aprendizaje. Página 21. La número 1 ya está resuelta. La número 2. La fonética es la disciplina que estudia. Habíamos dicho, su mínima unidad es el fono. Entonces, lo que se relaciona con el aparato fonador o con los órganos que permiten la articulación. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Ahí está, ¿verdad? Las características articulatorias, es decir, los sonidos que se pueden emitir, que se pueden escuchar, percibir gracias
a los órganos del aparato fonador. Y ahí está. La número 3 dice, señala el enunciado correcto respecto a la fonología. Habíamos dicho que, a ver, su mínima unidad es el fonema. Entonces, hablamos de sus unidades distintivas. Ahí está. 4. En la comunicación oral, un fonema puede concretarse a través de más de un fonollamado. A ver, aquí la respuesta es alófono. ¿Qué tenemos por ello? Es la variación del fonema en el acto del habla. Por ejemplo, tenemos el fonema M. Según las diversas clasificaciones, una de ellas habíamos dicho que la M es bilabial. También hemos dicho que es nasal. Entonces, nos damos cuenta que un fonema puede manifestarse por más de un fonema, una variación. A ello le llamamos alófono. La número 5 dice, el elemento que permite la distinción entre las palabras cana y caña. A ver, ¿qué es lo que está diferenciándose aquí? ¿Una consonante o vocal? Consonante. Debido a que presenta diferente consonante, entonces el sonido también va a ser diferente. Pero, ¿quién se encarga de este estudio? ¿Será el fonema o el fono? Habíamos dicho el carácter distintivo. ¿Quién estudia? El fonema. En la 6. La consonante N según su punto de articulación y según su modo. A ver, punto de articulación tenemos o decimos que es alveolar y según su modo es nasal. La número 7, el acento y la entonación. ¿Qué habíamos dicho? Son fonemas suprasegmentales. Sigamos con la 8. Señal alternativa en la que aparecen consonantes laterales. Los laterales es la L y la doble L. A ver, ¿cuál es la única que presenta consonantes? Esas consonantes aquí, ¿verdad? Llamen y los. Ahí está, esa es la respuesta. La demás no presenta. La 9, el fonema es definido como, que habíamos dicho que presenta su diferencia, o perdón, presenta su característica que es distintiva, ¿no? La 10, respecto a los fonos de la lengua española. Fonos quiere decir sonidos articulados, percibidos. Ya, entonces, ¿cuál será? Son la concretización de los fonemas. ¿Qué quiere decir concretización? Los fonemas, como ya les había dicho, son ideales, son mentales, mientras que los fonos ya son percibidos, realizados. Por eso decimos concretización. Es el uso, por así decirlo, de los fonemas. La número 11 ya está. Continuemos con la 12. El número de de fonemas en la palabra espinal. Vamos a reconocer cuáles son. A ver, tenemos aquí E, S, P, I, N, A, L. Todas ellas son diferentes. ¿Y cuántos son? 7. Ahí la tenemos. En la 13 es un fonema nasal. A ver, habíamos dicho las nasales son la M, N y N. Ahí está. La 14 señala el fonema correspondiente a la vocal abierta y central. Para empezar, las abiertas son la A, E, O. ¿Y cuál era la única central? No nos olvidemos, es la A. La 15 señala el grupo que contenga solo consonantes sonoras en el inicio de cada palabra. A ver, ¿a quiénes habíamos dicho que eran los sonoros? A ver, habíamos dicho que es la... ¿Cuál habíamos dicho que eran los sonoros? Oh, perdón, nos piden aquí consonantes sonoros. A ver, tenemos aquí que es la D, la M, la L y la G, ¿verdad? Para estos ejercicios sí es necesario que tengan en la mano la teoría de las clasificaciones de los fonemas, ¿sí? Porque en sí esto es ya tenerlo en la mente todos los fonemas y sus clasificaciones. Así que no se preocupen que en su examen no va a venir un ejercicio así.
Es más sencillo, ¿sí? En la 16, con las denominaciones de acta oral, emisión, discusión o cadena sonora. Cadena sonora quiere decir que son sonidos articulados, percibidos, escuchados. Entonces, esta se relaciona o cuándo van a surgir a través del, a ver, a través del habla, ¿sí? Pero, a ver, se van a dar a través del habla, pero ¿quién es la rama de la lingüística que estudia? La fonética. Ahí está. 17. Señala la alternativa en la que los fonemas vocálicos son todas anteriores. Para empezar, las anteriores habíamos dicho que es la I y la E. ¿Y cuál es la única que presenta estas vocales? Las dos. Tenemos la E. Un fonema es, habíamos dicho, que es una representación mental de un sonido. Mientras que el fono es la concretización del fonema. La 19, la fonética se encarga de, habíamos dicho, a ver, todo lo que tenga que ver con articulatorio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sonidos manifestados por los órganos del aparato fonador, o los que permiten la articulación. La 20. Los fonemas vocálicos se pueden clasificar en cerradas, medias y abiertas, sí. A ver, anteriores, centrales y posteriores. Entonces sería la clave A y B. La 22 señala la alternativa incorrecta. Dice, el español tiene 24 fonemas, correcto. Esta teta, o aquí lo entendemos como Z, es un fonema de C e I, radicado o generado en España. Sí, recordemos. Aquí en Perú lo utilizamos como Z, pero en España como teta, ¿sí? Ya les había explicado. El español no tiene sonidos uvulares. Uvulares quiere decir dados por la úvula. ¿Y dónde se encuentra la úvula? En la glotis. Y la glotis sí forma parte del aparato fonador. Entonces, el español sí tiene sonidos uvulares. Y aquí esta sería la incorrecta. Pero vayamos con la D. ¿Todas las vocales son sonoras? Sí. Todas las vocales son sonoras. Por eso decimos que son independientes. Por sí solas pueden generarse una palabra. Entonces también es correcto. ¿Y cuál es la única que no es? La C. 23. Un grafema es, ¿qué habíamos dicho? Que es la representación gráfica del fonema. 24. En la serie de fonemas B, V, F, M, N, H, Y, O. Reconoce el par que no pertenece o forma parte del español. Para empezar, alumnitos, yo no les había mencionado que hay el fonema H. No, eso no existe. Otro dato, no existe el fonema V. Es otra cosa que a las palabras que se escriban con V van a ser cambiadas por el fonema B. Entonces la V y la H no tienen nada que ver o no existen. En fonología, ¿verdad? No, a ver, no es parte de la gramática. ¿Cuál será? Tenemos aquí que es la analogía. Ya les ayudé aquí. Respecto a la 26 dice, presenta grafema dígrafo, quiere decir doble consonante o doble letra. ¿Cuál es la única que presenta un doble? No hay doble K, no hay doble B, no hay doble S, sino es la L. De ahí surge la doble L. Y la 28, a ver, perdón, la 27. La diferencia entre las palabras libero y libero. Miren, las vocales y consonantes son igualitas. ¿Qué es lo único que se está diferenciando? Por el uso de una tilde. Entonces decimos diferencia acento. Y en la 28 dice señala alternativa que contiene una regla incorrecta. Rápidamente, los vocales fuertes son A, E, O, sí.
las vocales débiles, I, U, sí, son vocales átonas, quiere decir cerradas o débiles. Aquellas en las que recae la mayor intensidad de voz, no, esa es incorrecta. Bueno, alumnitos, las únicas preguntas que van a resolver ustedes es la 29 y la 30. El caso de las 25 ya les ayudé, así que por favor espero que escuchen bien el audio y de todas maneras si hubiera dudas revisen su boletín para que puedan responder con total facilidad estas dos preguntas. Bueno, alumnitos, eso ha sido todo y cuídense mucho. Gracias.